afección. Entonces, vamos a hablar de semiología del cuello. En lo general, no vamos a entrar así muy profundo en lo que es la afección en tiroides, por ejemplo. Eso ustedes lo van a estudiar después, en cirugía 2. Vamos a describir más o menos la anatomía del cuello, que lo dividimos en una región anterior y en una región posterior. En la región posterior, que va por detrás del trapecio y la columna cervical, va a estar compuesto por piel, tejido celular subcutáneo y músculos en esa zona. Y en esta región posterior, cuando hay alguna afección, algún aumento de volumen, que es lo más frecuente en el cuello, generalmente son de afecciones benignas. Por lo tanto, esta parte no es tan importante. Generalmente lo que se presenta ahí son lipomas, algunas infecciones superficiales, porque ahí solamente va a estar lo que es la columna, músculos y la parte del tejido blando, más nada. No hay estructuras vitales, por así decirlo, a no ser que hablemos de un traumatismo cervical, ¿verdad? Que está la columna cervical con la médula espinal, entonces ahí se cambia la cosa. La parte anterior lo vamos a dividir a su vez en una parte lateral y una parte anterior propiamente dicha. La parte, se divide en dos triángulos, triángulo anterior y el triángulo posterior. Ese triángulo posterior es lo que sería la parte lateral como tal. Este triángulo va a estar dividido por el esternocleidomastoideo, que es el músculo que se encuentra ahí, que va desde el esterno hasta el profesor mastoide, esternón clavícula, y lo divide en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior tenemos otra vez dividido por el hueso hioide en una región suprayoide y una región infrayoide, que es realmente en donde se encuentran los órganos vitales, los órganos más importantes, sobre todo la glándula tiroide, que es la afección más frecuente en el cuello. En el triángulo posterior, sobre todo en la parte superior de este triángulo, lo que vamos a encontrar es la región parotídea, que es la otra parte que nos interesa estudiar. Entonces, los motivos de consulta de las afecciones del cuello: tenemos en primer lugar el tumor, los aumentos de volumen. Eso es lo que más frecuente va a llevar a un paciente a consultar cuando hay algún problema en el cuello, el aumento de volumen, la tumoración. Lo otro es el dolor, que no es tan frecuente, y cuando se produce el dolor, más bien ya es complicación de algún aumento de volumen o una tumoración que presenta el paciente. Generalmente son casos agudos, casos infecciosos, que no son procesos malignos, por así decirlo. Los otros trastornos compresivos de la vía aérea superior o la vía digestiva, y produce disnea, disfagia o voz o cambio en el tono de la voz, como por ejemplo la voz bitonal. Los otros síntomas funcionales, como el nerviosismo, adelgazamiento, insomnio, diarrea, trastorno cardíaco, que son síntomas funcionales sobre todo de las afecciones de la glándula tiroides, sobre todo, principalmente el hipertiroidismo, que es lo más frecuente. Entonces, muchas veces no hay ni aumento de volumen, no hay tumoraciones, no hay dolor, pero el paciente tiene estos síntomas funcionales, y por eso es que a veces va a consultar y sobre todo se pide una interconsulta con el cirujano, porque puede verse alguna afección de la glándula tiroides. Y lo otro son manifestaciones a distancias, como dolor o tumores óseos, fracturas patológicas, que son secundarias ya a afecciones como por ejemplo de las paratiroides, el hipoparatiroidismo. Puede producir una fractura patológica por la falta de calcio, por ejemplo.
Entonces son menos frecuentes, lo más frecuente va a ser el tumor, el aumento de volumen, que es lo que vamos a ver. Cuando va un paciente a consultar por un aumento de volumen en el cuello o en la tumoración, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad de nuestro paciente, como en casi todo. La edad es muy importante porque si vemos a un paciente de edad pediátrico con un aumento de volumen en el cuello, lo más seguro es que sea algo congénito. Se ve bastante, como la presencia de quistes tiroidosos, las afecciones submaxilares, que generalmente son afecciones benignas, o puede ser infecciones agudas, infecciosas, como sobre todo la adenomegalia, bastante frecuente en los niños, tienen algunas afecciones en la piel, cuero cabelludo, a veces en la garganta, y se le inflaman los ganglios, tienen un aumento de volumen y eso es lo que lo lleva a consultar frecuentemente. La afección es parotidia, la parotiditis también es bastante frecuente en los niños y no tanto en los adultos. Ya hablando en los adultos, un aumento de volumen, sobre todo en la región anterior, en la línea media, hay que tener en cuenta la edad, pues en adultos jóvenes, generalmente son afecciones benignas lo que va a presentar, no así en las personas mayores, a partir de los 45, 50 años de edad, presenta un aumento de volumen en el cuello, hay que pensar ya en algo maligno, sobre todo el cáncer tiroideo. Con esto, por supuesto, hay que ver el tiempo de evolución que tenga este aumento de volumen, desde cuándo fue que le empezó o cuándo fue que empezó a notarse que tenía un aumento de volumen, y ver cómo va evolucionando en ese tiempo, si es de crecimiento rápido o si es de crecimiento lento y progresivo. Los de crecimiento rápido generalmente son afecciones agudas. Esos pacientes que tienen un aumento de volumen que ya notó hace tiempo, que fue creciendo lentamente y de repente acelera ese crecimiento, a veces es porque se complica algún quiste que tengan, porque se sobreinfectó, hizo un derrame intraquístico. Eso puede hacer que cambie la evolución. Los que son de evolución lento, progresivo, que ya lleva años y va creciendo lentamente, poco a poco, son generalmente afecciones benignas, lo que va a tener el paciente, un bocio tiroideo, de origen benigno o alguna otra afección. Sin embargo, si es un crecimiento rápido también, sobre todo en meses, y que se acompaña de otros síntomas, sobre todo síntomas compresivos, pues entonces hay que pensar en una afección maligna. La localización es muy importante porque no es lo mismo que esté en la línea media o que en la parte lateral o esté en la parte posterior del cuello. Si está en la parte posterior, como ya dijimos, automáticamente ya vamos a empezar en algo benigno, un lipoma, quiste sebáceo, algunas infecciones superficiales, pero nada que afecte a ningún órgano vital. Si está en la parte lateral, hay también varias estructuras que pueden estar afectadas, sobre todo los ganglios, las cadenas ganglionarias, casi todas están en la parte lateral. Si está en la parte lateral, en el triángulo inferior, sobre todo hay que pensar también en los ganglios, que puede ser metastásico, el ganglio de Trozier, que es por invasión de un cáncer gástrico. Si está en la línea media, ver otra vez si está supraioidea o infraioidea. Lo que está infraioideo, generalmente acá lo que vamos a encontrar es la glándula tiroides y no otra estructura. La glándula tiroides ocupa casi toda esa región. Y si está por encima, está en la misma línea media, está por encima del hueso hioide, generalmente son los quistes tiroidosos. Hay que ver el dolor acompañante, si duele o no. Generalmente no duele los aumentos de volumen en el cuello, a no ser que se sobreinfecte o que comprime algún nervio. El cambio de tamaño, sobre todo, hay que ver con el tiempo de evolución, que de repente crece más rápido o de repente
es intraquístico y eso hace que aumente o cambie de ese tamaño de un día para otro. Y los síntomas asociados, que generalmente son síntomas funcionales o síntomas compresivos. En la anamnesis general tenemos que ver el adelgazamiento, importante, el antecedente de adelgazamiento o pérdida de peso en nuestro paciente, que generalmente estos pacientes que son nerviosos, intranquilos, que no suben de peso, son delgados extremos, la mayoría de las veces lo que presenta es un hipertiroidismo. Si se asocia con anorexia o pérdida de apetito, entonces ahí sí ya tenemos que ir buscando algunas afecciones malignas, sobre todo el cáncer de tiroides. Presencia de linfonodos, si hay linfonodos o ganglios inflamados, el tiempo de evolución, si es de crecimiento progresivo, si es doloroso, a veces se acompañan de fiebre cuando es una infección aguda. La presencia de infecciones, antecedentes de infecciones virales como el herpes, la mononucleosis, la papilomatosis, el SIDA, todo esto producen afecciones ganglionares en el cuello, producen un aumento de volumen y eso es lo que lleva al paciente a consultar. Las afecciones bacterianas, a tener en cuenta son la tuberculosis y la sífilis, que sobre todo la tuberculosis es bastante rara ya debería ser una infección que ya fue, ¿cómo se dice? Por estas infecciones que son enfermedades que ya no deberían estar erradicadas, pero acá en Paraguay no, sobre todo la sífilis es bastante frecuente todavía, sobre todo acá en Salto de Fuera, o sea, en toda la región Canindeyú, así que podemos encontrar todavía personas con afecciones ganglionares como punto de partida de estas infecciones. El etilismo, el tabaquismo, las dos se llevan muy juntos, muy de la mano en el antecedente de un cáncer tiroideo. La exposición solar por las radiaciones puede llevar a producir o predisponer a un paciente a un cáncer de tiroides. La exposición profesional a agentes químicos o físicos como plaguicidas, radiaciones, personas que trabajan en estos lugares que se usan muchos productos químicos, donde se producen radiaciones, son más propensos a sufrir cáncer de tiroides. La historia familiar de neoplasias, entre el 5 al 10% de carcinomas papilares y el 25% de las medulares van a tener una historia familiar de cáncer de tiroides. Sobre todo el cáncer medular de tiroides es el que es más hereditario, es bastante frecuente que tenga antecedentes familiares de cáncer medular y nuestro paciente presente lo mismo. Las papilares no tanto, pero se describe también un 5 o un 10%. Antecedentes personales de neoplasias y enfermedades preneoplásicos en otras zonas, no precisamente en el cuello, pero tiene ya esos antecedentes de que ha tenido neoplasia en otras regiones, entonces tiene más riesgo de sufrir un cáncer de tiroides. Signos y síntomas de enfermedades metastásicas o de síndromes paraneoplásicos, sobre todo a veces el cáncer de pulmón que más produce eso, los síntomas paraneoplásicos, pero se puede ver también en el cuello. En el examen físico vamos a empezar por la cabeza. No es que vamos a examinarle solamente el cuello al paciente, sino que tenemos que examinar todo el paciente, sobre todo desde la actitud, la forma en que camina, que entra, cómo se comporta. Durante la consulta, durante el interrogatorio, ya hay que ir inspeccionando, y es muy importante el comportamiento de nuestro paciente dentro de la consulta en una afección del cuello. ¿Por qué? Porque es bastante frecuente el hipertiroidismo. ¿Cómo se manifiesta? Son pacientes intranquilos, inquietos, que hablan mucho, no se quedan, se sientan, se levantan, conversan, hablan de todo. Antes que le pregunte ya te está contando toda su vida. Eso hay que tener en cuenta durante el examen físico, que son pacientes delgados, flacos,
que muchas veces presentan sus ojos saltones y a veces incluso se le ve el aumento de volumen en el cuello, el bozo. La cabeza, tenemos que examinarla a todos los pacientes que sospechemos alguna afección en el cuello. Hay que examinar la cabeza buscando cicatrices, tumores, eritema, alopecia u otras lesiones del cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque todo lo que es el cuero cabelludo va a desembocar en los ganglios cervicales. Y si tiene alguna infección, muchas veces el paciente viene por una infección, o sea, tiene un aumento de volumen, sobre todo en la región submaxilar grande, y se piensa en lo peor, y lo que tiene el paciente es heridas en el cuero cabelludo, alguna infección en el cuero cabelludo, algunas veces tiene fonunculosis en la cabeza, y eso es lo que produce que se inflame el ganglio, y eso es lo que tiene como aumento de volumen. Entonces tratan esa infección o esa lesión en el cuero cabelludo y esto va a desaparecer, y no es un tumor como se estaba pensando al principio. También hay que examinar la cara, presencia o ausencia de asimetría facial, movimientos involuntarios, exoftalmo, edema, que pueden ser síntomas de hipertiroidismo, el exoftalmo. Los movimientos involuntarios, los tics en la cara, a veces es una manifestación de un tumor paratiroide porque comprime el nervio facial, puede producir parálisis facial, desviación de la comisura labial hacia el lado afectado. Todo eso tenemos que ver en la cara. Y la palpación meticulosa buscando áreas de deformidad o de hipersensibilidad en la cara y en el cuero cabelludo, que puede ser por alguna lesión que no podemos ver, pero podemos tocar y producir sensibilidad. Tenemos que examinar la boca de nuestro paciente. Tenemos que inspeccionar los labios, las comisuras, tenemos que evaluar el color, la humedad, y más o menos una secuencia lógica para hacer el examen físico debe ser examinar los dientes, las encías, las gingivas, inspeccionar el número de piezas, si tiene ausencia de pieza dentaria, las condiciones en las que están las piezas dentarias, porque a veces un acceso molar por una caries es lo que me produce un aumento de volumen, sobre todo en la zona submaxilar. Por eso es que es importante examinar, aunque no somos odontólogos, pero podemos ver si tiene una infección bucal, infección en las encías, en los dientes, y eso puede ser la causa de un aumento de volumen, porque es muy frecuente que ven a un paciente con un aumento de volumen, con un tumor, y ni siquiera le preguntan, ni siquiera le examinan, y le mandan directo con el cirujano. Va llegando con el cirujano a consultar porque tiene un tumor, y el tumor es solamente un ganglio inflamado por una carie. Entonces nos toca revisarle todo eso para poder diferenciar esos diagnósticos que puedan presentar nuestros pacientes, o descartar con alguna afección del cuello propiamente dicho. Y ustedes como médicos generales deben de realizar eso para que no les pase que mandan a un paciente porque ven un tumor, porque hay muchos médicos que son así, ven un tumor y te dicen vete directo con el cirujano porque es un tumor lo que tiene. No son capaces de revisarle la boca para que a ustedes no les pase eso. Revísenle primero todo y después tomen la conducta. Puede ser que ustedes nomás resuelvan ahí o les manden a un odontólogo y con eso ya es más que suficiente. Hay que ver la mucosa yugal, el piso de la boca, el paladar duro, examinarle bien la lengua. A veces presentan lesiones en la lengua, llagas, úlceras, y eso es lo que produce un aumento de volumen o produce dolor en el cuello. Orificios excretores de la glándula parótida y el submaxilar, sobre todo la parótida, vamos a ver más adelante de los orificios excretores de cómo se va a examinar. Y hay que verle la orofaringe al paciente, porque una orofaringe inflamada produce también adenomegalia. A la inspección del cuello, primero vamos a empezar por la parte posterior. A pesar de que dijimos que acá no hay ninguna afección maligna, igual tenemos que examinarlo. Estamos haciendo un examen físico general, tenemos que revisar todo nuestro paciente. No vaya a ser que tenga un ferolipoma y nosotros pongamos que está normal en la historia clínica, entonces está mal nuestra historia clínica. Y acuérdense que la historia clínica es un documento médico legal. El examinador se debe colocar en posición sentado en un plano al mismo nivel de nuestro
paciente. Sentamos a nuestro paciente, le descubrimos bien, nosotros nos sentamos a su mismo nivel o nos ponemos por lo menos al mismo nivel del paciente para poder ver bien si hay simetría, asimetría, si hay algún aumento de volumen. Así únicamente porque a veces sentamos a nuestro paciente, nosotros parados, y vemos de arriba hacia abajo, y entonces no es lo mismo, no podemos ver a veces si que hay alguna asimetría en el cuello. Tenemos que estar a la misma altura de nuestro paciente. Vamos a examinar por detrás del paciente, vamos a pedirle a nuestro paciente que flexione un poco la cabeza hacia adelante, hacia la flexión hacia atrás, que flexione y para poder descubrir bien la parte posterior. Y vamos a inspeccionar a nuestro paciente con la cabeza en esa flexión forzada. Vamos a observar las distintas estructuras musculares que van todos centrados por la columna cervical. El límite de la región va a estar dado por los músculos trapecios, la protuberancia occipital arriba y una línea horizontal que une ambos acromios, articulación acromio-clavicular. Esa va a ser el límite de nuestro cuello posterior. Ambas articulaciones, el borde del músculo trapecio y la protuberancia occipital de la cabeza. En esa zona vamos a observar porque a veces hay aumentos de volumen, tumoraciones que invaden ciertas regiones y nos confunde. A veces el tumor está acá en la parte anterior, pero crece hacia atrás y nos da la impresión, si no observamos bien, de que esté en la parte posterior. Y si vemos bien o después palpamos, tenemos que delimitar bien dónde mismo es que se encuentra, si en la región lateral o en la parte posterior. Podemos apreciar asimetrías, aumento de volumen, verdaderos tumores que pueden corresponder a tejidos de la zona, tejido graso. Los más frecuentes de la tumoración acá en esa zona son los lipomas, que crecen bastante. El examen por delante, en la parte anterior, nos ponemos delante de nuestro paciente y le pedimos que hiperextienda la cabeza, que vaya hacia atrás. Nos ponemos otra vez a la misma altura de nuestro paciente, al mismo nivel, y vamos a examinarlo, o sea, a inspeccionar. Se tendrá la imagen general de todas las zonas que incluye la línea media y ambas caras laterales, donde se apreciará si hay asimetrías, así como aprecia el latido de las carótidas, y se aprecian las venas yugulares que pueden estar ingurgitadas, como ocurre en el síndrome mediastinal. O sea, lo normal es que no veamos ninguna ingurgitación, ningún latido. Si vemos la vena ingurgitada, generalmente son las venas yugulares que pasan por un síndrome mediastinal, o sea, algo que comprime en el mediastino, comprime alguna tumoración, algo que comprime la vena cava. Eso impide el retorno venoso y produce la dilatación de las yugulares. En caso de trauma, lo que produce la dilatación de la vena yugular es cuando hay un taponamiento cardíaco. Se obstruye, o sea, se llena el saco pericárdico de sangre, el corazón no puede latir más, no hay retorno venoso, entonces empieza a ingurgitarse las venas yugulares. Se ve en la región lateral del cuello. Entonces todo eso tenemos que ver. La línea anterior, la parte anterior, propiamente dicho, desde el ángulo anterior del maxilar inferior, desde acá, por encima hasta la horquilla externa por debajo, el hueco externo, el hueco yugular, hasta ahí tenemos que observar que en la línea anterior, y ahí vamos a dividir en la región infraioidea, donde puede aparecer un tumor redondeado, un orificio por delante y sale líquido. Acá en esta zona a veces hay una tumoración bien redondeada, bien delimitado. A veces tiene un orificio por donde sale para que parece que es resto de comida, es un líquido mucinoso o a veces purulento, que se puede corresponder con un quiste tirogloso, que es de consistencia quística, valga la redundancia, que generalmente es una afección congénita por que no se obliteró el conducto tirogloso y queda como una comunicación y forma un quiste.
y eso a veces hace una fístula y sale saliva por ahí o una secreción mucinosa a través del cuello. Debido a la unión de esta patología a la base de la lengua, porque el quiste tirogloso, o sea, el conducto tirogloso se forma de todo el arco tirogloso donde se forma la lengua, la tráquea, la laringe, ahí mismo también, y es un conducto que tiene que obliterarse, se tiene que cerrar en la etapa embrionaria. A veces no pasa eso, queda permeable ese conducto, y por ese conducto eso se comunica con la base de la lengua, está pegado a la base de la lengua, y eso hace que cada vez que se mueva la lengua, se mueva también ese aumento de volumen. Sube y baja, y eso es lo que nos ayuda a veces a diferenciar sobre todo de un tumor de la glándula tiroidea, aparte de que va a estar siempre por encima del hueso hioide, en la línea anterior, o sea, más arriba. Ahí una diferencia es que cada vez que le pedimos al paciente que abra la boca y saque la lengua, y cada vez que mueva la lengua, saca y mete la lengua, va a subir y va a bajar el aumento de volumen, la pelota que tiene en el cuello. Y vamos a tratar de agarrarlo con la pinza digital, tratamos de agarrarlo para sostenerlo, y le pedimos otra vez al paciente que haga la misma maniobra, que mueva la lengua, y vamos a ver que no podemos sostenerlo, se mueve esa pelotita que tiene, y eso se conoce como maniobra de Hamilton-Bailey, que es característico de los pacientes con quiste tirogloso. Se ve en los pacientes con quiste tirogloso esa maniobra. Continuando la exploración hacia abajo, se encuentra casi inmediatamente el cartílago tiroide, que es una prominencia que se va a ver más en los hombres que en las mujeres y en pacientes flacos. Más abajo el cartílago cricoides, y ahí encontramos la glándula tiroides. Glándula tiroides que cuando está normal no se ve ni se palpa cuando está normal. Vamos a pedir a nuestro paciente que degluta para observar si las estructuras se mueven hacia arriba y hacia abajo siguiendo los movimientos de la deglución. En caso de tumores, si esto ocurre, si es que se mueve, nos indica que ya está adherido a la laringe o a la tráquea o al esófago cervical, está invadiendo ya esas estructuras, por eso es que se moviliza. Porque si está en la piel nada más, donde el tejido celular subcutáneo, cuando traga el paciente no tiene por qué moverse, porque no hay una comunicación entre ellos. Pero si vemos que traga, o le pedimos al paciente que tome un poco de agua y se mueve esa tumoración, quiere decir que está adherido, está invadiendo una de esas estructuras. Las caras laterales, vamos a pedirle a nuestro paciente que mueva un poquito la cabeza hacia el lado contralateral, de donde vamos a examinar, que hiperextienda un poquito para poder exhibir bien la zona. Además de la visión general que se tiene colocándose delante del paciente con la cabeza en hiperextensión, para hacer la impresión de la cara lateral se debe girar la cabeza hacia el lado contrario, manteniendo la extensión de la misma. Nosotros ya al ponernos de frente a nuestro paciente, ahí ya podemos examinar la parte lateral. No es necesario que nos pongamos del lado de nuestro paciente, sino que cuando estamos en la parte anterior ya examinamos los dos lados, e incluso podemos ver si hay asimetrías en uno de los lados, o sea, hay algún aumento de volumen del lado izquierdo o del lado derecho, y eso ya produce una asimetría. Y eso lo vamos a ver únicamente viendo al paciente de frente. Si nos ponemos de lado, vamos a ver solamente lo que está de ese lado, y del otro lado no le vamos a poder ver. En el triángulo anterior, esta zona, podemos encontrar adenomegalias. En el lado izquierdo podemos observar a veces un tumor que aumenta con la ingestión de alimentos y que desaparece en ciertos movimientos que realiza el paciente, lo que habla a favor de un divertículo esofágico de Senker. Acá, si encontramos un aumento de volumen en nuestro paciente en esta zona, y que coincide sobre todo con la comida, después de comer empieza a aumentar esa tumoración, aumenta más de volumen después de comer, eso probablemente lo que tiene el paciente es un divertículo esofágico, una bolsa que se forma, una malformación congénita
una herniación del esófago que se forma en el esófago cervical, y cuando come la comida cae en esa bolsa y hace que aumente, sobre todo del lado izquierdo, porque el esófago va más hacia la izquierda. Y ese aumento de volumen a veces pasa cuando después de un buen rato tomando agua el paciente, a veces se toca y hace que la comida pasa, traga y entonces disminuye otra vez. Eso es el divertículo de Senker, que es un aumento de volumen en el cuello por una evaginación, una herniación de la pared del esófago, un divertículo. En el triángulo posterior, lo más significativo es que en el mismo está incluido la fosa supraclavicular, esta zona, la zona supraclavicular, que aquí fundamentalmente podemos encontrar adenopatías que drenan principalmente los territorios pulmonares, también las mamas, a veces el estómago, y en ese caso se encuentra un aumento de volumen, sobre todo acá en esta zona supraclavicular, bien pegada a la clavícula, del lado izquierdo. Encontramos el ganglio de Virchow o ganglio de Troisier, que es patognomónico de los pacientes que tienen un tumor gástrico. El paciente a veces no siente, no tiene ningún síntoma y solamente llega con un aumento de volumen acá en el cuello. Entonces a eso hay que sospechar que tenga un cáncer gástrico el paciente que está invadiendo al ganglio. Drena en ese territorio y por eso produce un aumento de volumen. También podemos encontrar en nódulos un aumento de volumen que son del vértice del pulmón, un tumor pulmonar que como el tumor de Pancoas, pero no es muy frecuente. A la palpación, para palpar el cuello, la mejor forma de palpar es poniéndonos en la parte posterior de nuestro paciente, por atrás de nuestro paciente y nosotros parados, de pie, ¿no? Ahí ya no es sentado. Nos paramos y vamos a poder examinar, hacer la palpación a nuestro paciente. Nos ponemos atrás, pero vamos a examinar la parte anterior y la parte lateral del cuello. En la cara posterior, la cabeza del paciente se debe colocar en posición de flexión. Flexionamos y la yema de los dedos del explorador va a palpar la columna cervical en toda su extensión para verificar que si no hay alguna deformidad, algún tumor, presencia de dolor que pueda corresponder a procesos de espondiloartrosis o hasta una hernia de disco, hernia cervical. Puede producir el dolor y un poco de aumento de tamaño por la contractura muscular que pueda producir en la parte posterior. Se palpan ambos músculos trapecios para verificar su tonicidad, que puede estar aumentado en los casos de tortícolis, el famoso que acá dicen que le sopló el viento, tiene dolor en el cuello, dolor cervical, es por una contractura de este músculo, el trapecio, y eso podemos palparlo y vamos a encontrar tenso, duro, como aumentado de su tonicidad. Y por supuesto doloroso. En el espacio entre los músculos y la columna se explorará en busca de adenopatías. Acá adelante así del trapecio podemos palpar y encontrar adenopatías o adenomegalia en la parte posterior. Se debe realizar la extensión así como la rotación de la cabeza haciendo uno hacia uno y otro lado para verificar si no hay alguna limitación de los movimientos. Nosotros mismos le movemos al paciente la cabeza para ver si no hay problemas cervicales, problemas en la columna cervical que pueda producir limitación, o la misma tortícolis por el dolor le produce limitación de los movimientos. Esa es la parte posterior. En la línea media y en las caras laterales, en la parte anterior, la cabeza del paciente debe ser colocada en flexión ligera. Flexionamos un poco para observar, para hacer la inspección, le teníamos que hacer hiperextensión. Pero ahora para palparlo hacemos al revés, lo flexionamos un poco. ¿Para qué? Para que se relaje la musculatura, sobre todo el esternocleidomastoideo, y así sea más fácil palpar al paciente. En la línea media vamos a palpar con la yema de los dedos, se debe recorrer de arriba hacia abajo, donde podemos apreciar procesos patológicos como lo que vimos como lo encontramos a la hora de la inspección. Un aumento de volumen, lo vamos a palpar, lo vamos a corroborar, vamos a poder medirlo, ver si es móvil o no.
dije, a veces incluso vemos que está en la parte posterior, pero cuando palpamos bien podemos delimitar que está en la parte, en el triángulo, o sea, en la región lateral, en la parte anterior del cuello. En el caso de la posibilidad de que haya un quiste tirogloso, realizamos la maniobra de Hamilton-Bailey, como ya les expliqué, que podíamos hacerla con la inspección y después con la palpación. Le agarramos un tumor entre el índice y el medio del pulgar, una pinza, y le pedimos al paciente que saque la lengua y vemos que se mueve y no podemos atacar. Ese es el Hamilton-Bailey que se ve en los quistes tiroglosos. En las caras laterales, manteniendo la flexión de la cabeza, rotamos, se rota y se inclina a la misma ligeramente hacia el lado donde vamos a realizar el examen, para que la musculatura se pueda relajar y podemos palpar bien. Relajamos, inflexionamos un poquito y entonces se relaja el esternocleidomastoideo, que es un músculo bastante potente para poder palpar. Y hay tumoraciones que son propios del mismo músculo también, un tumor benigno que es el tumor del esternocleidomastoideo. Hay que generalmente crece en su borde anterior en el triángulo superior. Acá en esta zona hace una prominencia y es un tumor del esternocleidomastoideo, que a veces se confunde con un tumor submaxilar. En el triángulo anterior se debe comenzar palpando por debajo y detrás de la rama horizontal del maxilar inferior, para lo cual vamos a utilizar los 4 dedos de la mano, dejando el pulgar libre. Como ven, se palpa con los cuerpejos, con la yema de los dedos. Con eso hay que ir realizando la palpación de forma firme, el pulgar queda libre. Al hacer esta maniobra se explora la superficie del suelo de la boca. El proceso patológico más frecuente que podemos encontrar es el aumento del volumen de las glándulas salivales, submaxilares y las adenopatías en esta parte, en esta zona, el ganglio submaxilar y los ganglios. Esos son los más frecuentes que van a estar aumentados de tamaño. Se continúa la palpación con discreto movimiento de rotación, usando la yema de los dedos y explorando toda la superficie del triángulo por delante del músculo esternocleidomastoideo. Podemos apreciar aquí tumores como el higroma quístico. En el lado izquierdo hay la posibilidad de hallar un tumor del esófago cervical, el divertículo de Sanger, por ejemplo, un fibroma del esófago. Todo eso podemos encontrar en la palpación. Se introducen los 4 dedos de la mano debajo, dejando libre el pulgar por detrás del músculo esternocleidomastoideo para palparla en la profundidad de los latidos de la arteria carotídea, y junto a ella la vena yugular y los vasos linfáticos, que pueda tener un aneurisma de la carótida o de la yugular. Para eso metemos el dedo por debajo del esternocleidomastoideo y palpamos la arteria carotídea, la vena yugular y los vasos linfáticos, que puede estar aumentado de tamaño también. La ocultación no tiene mucha aplicación en el cuello, pero tiene valor si es que sospechamos la presencia de un aneurisma de la arteria carótida o cuando hay una fístula arteriovenosa entre carótida y la vena yugular. Hay una comunicación entre ellos y en ese caso a veces escuchamos el soplo carotídeo en esa zona. Y en el caso del aneurisma de la carótida escuchamos un soplo en la arteria. Que en esos casos y en casos de un hipertiroidismo también se puede utilizar la ocultación para diferenciar en casos sobre todo de un hipertiroidismo, para ver si se trata de un hipertiroidismo o si es una aneurisma de la carótida lo que tiene nuestro paciente, porque a veces escuchamos el soplo o a la ocultación escuchamos el soplo, pero no sabemos si es el ganglio o si es la arteria lo que sopla. Entonces vamos a ocultar poniendo el diafragma del estetoscopio de adelante hacia atrás, por enfrente del borde del esternocleidomastoideo. Empujamos
y auscultamos. Si ahí auscultamos el soplo, lo más probable es que sea la arteria, porque la arteria es la que está así, el lóbulo va a quedar, la glándula tiroidea va a quedar de lado. Y si empujamos así, nosotros estamos auscultando la arteria. Y si escuchamos el soplo, es un aneurisma de la carótida. Si ponemos de lado, así de lado, y apretamos el diafragma del estetoscopio de forma lateral a la glándula, y ahí escuchamos el soplo, ahí es porque es un hipertiroidismo, o un ganglio, una glándula funcionante, hiperfuncionante, lo que sopla porque le llega más sangre de lo normal en el hipertiroidismo. Pero si ponemos así de lateral y no escuchamos ningún soplo, dejamos de escuchar el soplo, y al poner de adelante hacia atrás sí escuchamos, entonces es la arteria lo que está soplando, es un aneurisma de la carótida y no un hipertiroidismo. En la percusión, esta maniobra del examen físico solo tiene valor al hacerla en la región external, inmediatamente por debajo de la horquilla external, acá arriba, cuando sospechamos la presencia de una prolongación endotorácica de un bocio, cuando hay un ganglio, una glándula tiroidea muy grande que crece hacia abajo, hacia atrás del esternón. Entonces ahí, al percutir, lo que normalmente tenía que haber sonoridad pulmonar, hay una matidez porque hay un tumor ahí, la glándula tiroides que se metió ahí atrás, y entonces cierra el hueco external, y lo que tenemos es una matidez a la hora de la percusión. En otros casos no es de utilidad la percusión en el cuello porque no hay más nada que percutir ahí. Los tumores en la línea media, los más frecuentes, vamos a tener los tiroideos y los no tiroideos. El más frecuente de todos va a ser tiroides. Casi todo lo que aumenta el volumen del cuello es por la afección de la glándula tiroides. Otros que son menos frecuentes los vamos a clasificar como no tiroideos, como por ejemplo tenemos lesiones congénitas, el más frecuente el quiste y la fístula tiroglosa, los quistes dermoides, las adenopatías submeltonianas y prelaringias, y otras afecciones como el absceso tuberculoso, los linfomas, masa pulsátil, angina de Lewin, el seno submeltoniano, los quistes sebáceos, la celulitis cervical, que son bastante menos frecuentes. Más frecuente va a ser las afecciones tiroideas. En la parte lateral, en los tumores laterales, tenemos las anomalías congénitas como los quistes y las fístulas branquiales, linfangioma quístico, el hemangioma, los teratomas, que sí son raros pero son malignos, las neoplasias, como que pueden ser benignas y malignas. Dentro de las benignas tenemos la aneurisma de la carótida, los quemodectomas, neurofibromas, linfomas, los fibromas, fibromatosis o tumores salivales. Los tumores malignos en la región lateral del cuello, tenemos las que son primitivas del mismo cuello y otras que son tumores metastásicos, o sea, los tumores se encuentran en otro lado y metastizó en un ganglio del cuello y produce un aumento de volumen, pero no son propios del cuello. Lo que son primitivas del cuello, o sea, lo que se origina ahí son los linfomas, los sarcomas y los carcinomas de las glándulas salivales. Los metastásicos, que son más frecuentes que las primitivas, son los primitivos de cabeza y cuello, las vías aerodigestivas superiores, las glándulas salivales y tumores cutáneos, el tumor tiroideo. Los tumores infraclaviculares, como de pulmón, riñón, próstata, las gónadas, estómago, las mamas, pueden producir un aumento de volumen en el cuello. Un paciente con un cáncer de próstata puede producir un aumento en la fosa supraclavicular de un ganglio por metástasis. Y las leucemias, que son menos frecuentes. También tenemos afecciones infecciosas como los abscesos, la linfadenita cervical, bacteriana, viral, protozoa, micosis o granulomatosa, y otras como el divertículo de Sanger, laringocele.
carotídeo, apófisis transversales de las vértebras cervicales muy prominentes, los linfonodos cervicales normales y una costilla cervical, que es el proceso transverso, sobre todo de la sexta y la séptima vértebra cervical, muy saliente, muy grande, y aparenta una costilla, algunos dicen que es una costilla extra, una costilla cervical que tiene en el cuello, y es el mismo proceso transverso de las últimas vértebras cervicales, y produce eso un aumento de volumen. A veces el paciente llega y te dice: tengo un tumor acá, doctor, y se toca y es duro, y es el hueso lo que está creciendo. Es una constitución, un problema constitucional del paciente, que no es ninguna enfermedad ni nada de eso. Entonces hay que explicarle al paciente que es su propio hueso, que eso no pasa nada, creció y ya está. Entonces vamos a ver los quistes y las fístulas del conducto tirogloso. Se origina de un remanente del conducto tirogloso, pudiendo presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente, siendo más frecuente en las mujeres. Las fístulas resultan de la sobreinfección de un quiste o por drenaje espontáneo o quirúrgico. A veces después de una cirugía se opera el quiste tirogloso y no se elimina su conducto, entonces queda con una fístula y queda drenando de por vida el paciente, sale como saliva por ahí por el cuello. La sintomatología es variable, puede producir disfagia, disfonía, puede producir dolor en grado diverso, se puede presentar en varios niveles de la línea media, generando problemas diagnósticos. A veces nos quiere confundir con el ganglio, con la tiroides, que tiene cuando sobre todo está por debajo del hueso hioideo. Supraioideo debemos distinguirlo del quiste dermoideo sublingual. Infraioideo, situado entre el hueso hioide y el cartílago tiroides. Para demostrar su presencia, el cuello debe estar en dorsiflexión y con la boca abierta para ver si tiene un aumento de volumen y se mueve. A nivel del cartílago tiroides, en general el quiste se encuentra desviado hacia la izquierda por la presencia del cartílago, generando duda diagnóstica con una adenopatía, de la que se puede diferenciar, pues el quiste se eleva con la protrusión de la lengua. Al movilizar la lengua, el quiste se va a movilizar, sin embargo una adenopatía no se va a mover, se queda quieto, va a estar más desplazado hacia el lado izquierdo y tiene esa particularidad que se mueve. A nivel del cartílago cricoides, en esta zona debemos distinguirlo de un nódulo del lóbulo piramidal de la glándula tiroides, sobre todo del lado izquierdo. Acá la glándula tiroides tiene un lóbulo piramidal, a veces remanente, y cuando tiene un nódulo crece hacia arriba y entonces es bien redondeado y se suele confundir con el quiste tirogloso. La diferencia siempre va a ser con la maniobra de Hamilton-Bailey. Esa es la que es patognomónico de la glándula del quiste tirogloso. Le pide al paciente que abra la boca, saque la lengua y se movilice y ve si se mueve o no el aumento de tamaño. Después lo agarra y trata de sostenerlo y no va a poder lograrlo. Los quistes dermoides cervicales se presentan principalmente en la región submentoniana y supraesternal como una masa fluctuante, no pulsátil, móvil y bien delimitada. El acceso tuberculoso, su localización supraesternal obliga a diferenciar el quiste dermoide, presentándose menos fluctuante. Puede originarse a partir de un acceso del ápice pulmonar o por drenaje de la cadena linfonodal cervical profundo. Son pacientes que tienen tuberculosis que se acceda y drena en el cuello. Seno submentoniano corresponde al tejido de granulación originado a partir de una infección apical de un incisivo inferior. Al examen se observa un orificio en la línea media bajo el mentón, pero va a tener el incisivo inferior en los dientes, va a tener una lesión. La angina de Lowry es una celulitis aguda localizada en el plano profundo del músculo miloioideo, presentándose como complicación de una infección bucal o faríngea, así como también de una supuración de la glándula submaxilar. Al examen se constata un tumor indurado, no fluctuante, doloroso,
con edema del piso de la boca y desviación dorsal de la lengua. A la palpación, los tejidos del piso de la boca, habitualmente blandos, se presentan de consistencia dura, leñosa, y el aspecto clásico del paciente es una fase tóxica, boca abierta, tiene cialorrea, salivea mucho y edema cervical, un cuadro infeccioso, un cuadro como un acceso caliente o una celulitis sobreinfectada va a tener el paciente, va a tener fiebre, malestar general. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a diagnosticar. La masa pulsátil, ubicada en la región supraesternal, producido por la elongación del arco aórtico o del tronco arterial brachiocefálico, y no es sinónimo de un aneurisma, sino que es una misma masa que pulsa acá en la parte de la escotadura yugular, que es a veces por la elongación, por la prolongación del arco aórtico, un arco aórtico muy prominente que llega hasta esta zona, entonces empieza a pulsar y produce como un aumento de volumen en esta zona, y es su constitución física también, no es que tenga un aneurisma ni nada malo del paciente. Entonces ven la importancia de examinarle la boca al paciente cuando viene con un aumento de volumen. La mayoría de estas afecciones es por afecciones bucales. Entonces, ¿cómo que fase tóxica es el paciente con malestar general, ojo brilloso, cara enrojecida, tiene fiebre, una cara enferma. Los quistes y las fístulas branquiales se relacionan con la persistencia de la segunda bolsa o arco branquial. Se localiza en la parte lateral del cuello, a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo, en su tercio superior. Son indoloros y fluctuantes, pudiendo experimentar un aumento o flujo de tamaño que coincide con una infección del tracto respiratorio superior. La función puede confirmar el diagnóstico al demostrar gotas de aceite flotando en la superficie del portaobjeto y que corresponde a cristales de colesterol o signo diagnóstico del paciente. Funciona, ponen el portaobjeto para ver el vidrio ese en la que se ve al microscopio, y se queda flotando ahí como si fuera un aceite. En la misma localización del quiste puede desarrollarse fístulas que se originan ya sea de un quiste infectado o ya sea congénito. El higroma quístico o linfangioma es una malformación congénita de los conductos linfáticos que se presenta como una masa poliquística, preferentemente en el cuello, aun cuando pueden presentarse en la lengua, en la pared torácica, en la axila también se puede presentar, aunque la mayoría se presenta después del nacimiento, entre los 3 a 5 años de edad. Existe un segundo pico de incidencia máxima que se puede ver entre los pacientes de 15 a 30 años de edad. Son malformaciones congénitas. En el cuello puede estar presente en cualquier localización, pero son más frecuentes en el triángulo posterior o en la fosa supraclavicular. La expansión de estos tumores acontece por acumulación de líquido en los espacios quísticos o infección sobreagregada produciendo síntomas compresivos. Puede comprimir la vía respiratoria y producir más falta de aire al paciente. Si quieren pueden salir al recreo, al receso, como dicen, al intervalo un rato, y continuamos con la glándula tiroides para no tenerlo mucho tiempo acá. 10 minutitos de descanso y arrancamos por ahora.